Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia de Centro Médico Pontevedra y dado que esta semana ha empezado la campaña de vacunación contra la gripe, hoy vamos a hablar pues de la vacuna contra la gripe. Y bueno, no podemos empezar a hablar de esta vacuna sin explicar qué es la gripe, porque aunque parezca mentira, a día de hoy hay mucha gente que no tiene muy claro qué es. Entonces, la gripe es una enfermedad causada por un virus que tiene solamente unas poquitas similitudes con los virus catarrales comunes, es decir, se parece únicamente en el hecho de que es por la misma transmisión que los virus catarrales, es decir, es de transmisión eminentemente respiratoria, y se parece también en que su órgano diana primario suelen ser los órganos respiratorios, es decir, las fosas nasales, bronquios, etcétera, etcétera. Y aquí acaban prácticamente todas las similitudes. Por lo demás, la gripe es un cuadro clínico que se caracteriza ante todo por una fiebre bastante elevada y una fiebre que además es bastante rebelde al tratamiento antitérmico que intentemos dar. Normalmente el paciente que tiene gripe es muy frecuente que alcance los 39 y pico de fiebre y que cuando se toma un paracetamol pues a lo mejor consigue que le baje de 39 y medio a 38 y medio, lo cual sigue sin ser pues precisamente una buena calidad de vida. Además, bueno, el paciente con fiebre alta por definición, pero muy especialmente el paciente con gripe, suele tener una serie de síntomas que vienen de regalo, entre comillas, con esa fiebre elevada, que es una tremenda cefalea en la región frontal, dolores musculares generalizados, incluso una tremenda sensibilidad dolorosa al tacto en la piel. La gente a veces le da la sensación de que el pijama que se han puesto está hecho de lija y en definitiva pues una gran afectación del estado general de quien lo padece. Dicho esto, esta enfermedad, con todo lo grave clínicamente que puede resultar, lo lógico y lo habitual es que una persona que no pertenezca a un grupo de riesgo, pues al cabo de 7 días finalice con la curación sin secuelas del paciente que la ha pasado. Sin embargo, en la gente que tiene ciertas patologías de base, pues gente que tiene inmunodepresión, gente que tiene edad avanzada, gente que tiene patología bronquial o cardíaca, el riesgo de ingreso hospitalario, incluso de letalidad causado por esta enfermedad, es bastante elevado y esta es la principal razón por la que existe una campaña de vacunación para intentar reducir sus daños. Entonces, bueno, como contraste a esta enfermedad tan aparatosa y tan clínicamente grave, tenemos después los cuadros catarrales, que son, pues, por ejemplo, aquellos de los que habíamos hablado en vídeos anteriores, es decir, la rinitis, las adenoiditis, las laringitis, las traqueitis. Son patologías que, bueno, el paciente pues tiene un montón de síntomas molestos respiratorios, congestión nasal, mucosidad, afonía, una febrícula, es decir, unas décimas de fiebre, a lo mejor 37 y medio, que lo normal es que respondan satisfactoriamente a una dosis de paracetamol durante bastantes horas. Pero lo curioso es que a todo este tipo de enfermedades catarrales la cultura popular les ha venido a llamar, al menos en castellano, les ha venido a llamar gripazo, que es algo que francamente no entiendo por qué viene ese sufijo aumentativo de azo. Habría que hablar con lingüistas o con filólogos para saber por qué se hace esa concesión a la, no sé si es a la lírica o una licencia literaria, pero el caso es que esto ha hecho que históricamente se le dé una mala concepción a la gripe verdadera. Es decir, debemos tener claro que una cosa es la gripe, ese cuadro clínico grave causado por el virus influenza, con 38 y pico de fiebre y con un relativamente alto riesgo de mortalidad en población sensible, frente a ese tipo de virus catarrales, los cuales pues, su gravedad clínica es mucho menor y que además son causados por virus completamente distintos. La similitud la similitud biológica entre un virus influenza y un adenovirus, por ejemplo, es la misma similitud que existe entre un pollo y un cocodrilo. Ambos son animales. Y ahí acaba todo. Uno tiene pico, el otro no tiene pico. Uno tiene 4 patas, el otro no tiene 4 patas. Uno tiene escamas, el otro tiene plumas. No hay más similitud. Con respecto al virus de la gripe, el virus influenza y otros virus, pues por ejemplo el virus de la gripe es un virus ARN, es un ortomixoviridae, creo recordar. El adenovirus, sin embargo, es un virus hecho de ADN, es decir, pertenecen a ramas completamente distintas de la familia de los virus. Sencillamente que ambos afectan a las vías respiratorias. Pero bajo ningún concepto fabricar anticuerpos contra el virus de la gripe me va a proteger contra otro tipo de virus catarrales que no tiene ningún tipo de similitud biológica con él, por pura lógica. Es decir, cada anticuerpo que yo fabrico, lo fabrico ante una proteína de superficie. Y si las proteínas de superficie de los virus catarrales son completamente distintas del virus de la gripe,
Pues obviamente la vacuna de la gripe no me va a servir para ellos. La vacuna de la gripe sirve única y exclusivamente contra el virus de la gripe. Eso es todo, y no es poco porque, como decíamos, es la enfermedad más importante que debemos tratar en ese sentido. Entonces, bueno, una vez dicho esto, dado que la gripe es tan fastidiada, dado que es tan sintomática, dada que la gripe padece mortalidad, ¿por qué no se vacuna a todo el mundo? Pues por varios motivos. Hay ciertas campañas vacunales que son universales porque buscan la erradicación por completo del virus, del virus o del germen en general que queramos erradicar. Pues por ejemplo lo conseguimos con la viruela en los años 70 y estuvo a punto de conseguirse con el virus de la polio también en los años 80. Porque son virus que afectan únicamente al ser humano y por tanto si vacunamos a todo el mundo podremos hacer que esos virus se extingan. Sin embargo, esto no lo podemos conseguir con el virus de la gripe porque el virus de la gripe muta con mucha frecuencia y porque además hay un gran reservorio del virus de influenza que son las aves y ciertos tipos de mamíferos como los cerdos que también actúan como, pues eso, como almacén, como reservorio de ese virus de la gripe, lo cual hace que a día de hoy consideremos implanteable acabar para siempre con el virus de la gripe. Entonces nos limitamos únicamente a proteger mediante las campañas de vacuna a ciertos grupos de población. ¿Qué grupos de población son estos? Pues por un lado tenemos a la gente con un alto riesgo de padecerla, pues como son los sanitarios o como es, por ejemplo, el profesorado, pero es casi lo menos importante. Lo más importante es vacunar a aquellas personas que tienen un alto riesgo de ingresar o fallecer ante una infección por el virus de la gripe. Y aquí pues tenemos al grupo más numeroso objetivo de la campaña vacunal. Tenemos por un lado los ancianos, tenemos las embarazadas, tenemos la gente con patología bronquial y respiratoria, tenemos a los inmunodeprimidos de cualquier tipo, etcétera, etcétera. También tenemos a la gente que tiene un alto riesgo de contagiarla a gente sensible, pues por ejemplo, trabajadores de asilos, los familiares que están al cuidado de un familiar anciano, de un familiar enfermo, también son muy importantes, porque como diremos un poco más adelante, la vacuna no es 100% eficaz. Entonces, si aparte de vacunar a esa persona inmunodeprimida, en la cual la vacuna va a tener menos eficacia, también vacuno a la gente que la rodea, estoy creando un doble cortafuegos de protección alrededor de esa persona. Es decir, en el caso de que fracase la inmunogenicidad en esa persona enferma vacunada, si las demás personas que lo cuidan sí están eficazmente vacunadas, entonces a efectos prácticos conseguiré que esa persona no enferme y que por tanto no tenga un riesgo de ingreso o de fallecimiento por el virus de la gripe. Y bueno, después hay otro grupo que se llama de riesgo, aunque no es técnicamente de riesgo, que es el personal que la administración considera imprescindible, es decir, policías, bomberos o los propios sanitarios. Se considera que si hubiera un brote epidémico que nos dejase sin ellos temporalmente, pues bueno, las consecuencias serían bastante fastidiadas, muy particularmente en el caso de los sanitarios. Si en plena epidemia de gripe resulta que también nos quedamos sin la mitad de los médicos y enfermeras porque ellos también están de baja por gripe, pues la catástrofe sanitaria que se puede desencadenar puede ser muy grande. Y bueno, si en caso que tengáis dudas de que pertenezcáis a un grupo de riesgo o no, podéis comprobarlo fácilmente en la página web de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia o podéis preguntarle a vuestro médico o enfermera, que precisamente para eso estamos. Porque bueno, no es obligación de la población general, como os digo siempre, el tener conocimientos técnicos sobre la salud. Para eso estamos los que hemos hecho una carrera y nuestro deber es atenderos en ese sentido. Bueno, esta es la parte del vídeo de la información que yo considero imprescindible de una campaña vacunal. Ahora vamos a seguir un poquitín más adelante, los que queráis ya podéis coger y parar el vídeo y mandarme a la porra, pero a las personas que quieran saber un poquito más sobre la vacuna de la gripe, os voy a explicar algunas preguntas y respuestas que suelen surgir en mi consulta en la práctica diaria. La primera de ellas, ¿qué contiene la vacuna de la gripe? Pues la vacuna de la gripe contiene o bien virus muertos o bien virus incluso troceados de 3 cepas distintas del virus de la gripe. ¿Cómo se eligen esas 3 cepas? Pues cada año se hace una selección basándose en las 3 cepas más extendidas del año pasado o a veces también contando con un poquitín de información privilegiada de cómo ha transcurrido el invierno austral, es decir, durante nuestros meses de julio y agosto pues suele coincidir con el invierno de la República Argentina y eso a veces nos da una cierta información de cuáles las epidemias más recientes. Pero en general las 3 cepas más frecuentes que circularon en el hemisferio norte suelen ser de bastante información ya para preparar la vacuna del año que viene. Esto, evidentemente, no es algo 100% fiable, porque ocasionalmente se produce la entrada de una nueva
cepa vírica en el mercado epidémico, y esto puede hacer que a veces una campaña vacunal no tenga tanta eficacia como nosotros quisiésemos. De hecho, la inmunogenicidad de la vacuna de la gripe se considera que está entre un 60 y un 80%. Esta inmunogenicidad se mide, es una forma de medir el riesgo de padecer la gripe el vacunado frente al no vacunado. Es mucho más baja que el 99% que se alcanza con muchísimas otras vacunas. Y esto se debe a dos motivos. Uno es que la vacuna no produce un título de anticuerpos a veces tan fuerte, tan alto, como para mantenerme protegido durante todo el invierno. Y la otra es lo que os decía antes de las 3 cepas del virus. A veces hay mala suerte y me encuentro con una cuarta cepa que no estaba incluida en esas 3 de la vacuna. Pero bueno, en general un 60-80% de protección a mí me parece que de todas formas es bastante aceptable. Segunda pregunta que me suelen hacer las personas: ¿hay que vacunarse inmediatamente? ¿Posee algún beneficio venir aquí el primer día de la campaña vacunal a ponérmela rápidamente? Pues la verdad es que no, porque normalmente la epidemia del virus influenza propiamente dicho suele venir en torno a enero, febrero. Hay algún año que se adelanta mucho y que puede venir un poco antes de Navidades, pero desde luego yo en estos años de trabajo la única ocasión en la que vi una epidemia gripal anterior al mes de diciembre fue en el 2009, cuando hubo la famosa epidemia de gripe A H1N1, que se nos anticipó mucho más. Pero quitando esa excepción, la gripe estacional suele ocurrir, pues eso, en torno a enero, febrero, diciembre, a lo más pronto. Por tanto, esta persona que viene corriendo a vacunarse, pues no está consiguiendo ningún beneficio real. Aquella persona que se vacune en noviembre, incluso puede que esté un poquitín más protegida porque tendrá unos títulos de anticuerpo un poquitín más altos porque va a tener la vacuna un poco más reciente. Después, otra pregunta que mucha gente me hace y me parece bastante bien preguntada y bastante justa: ¿por qué tan pocos sanitarios se vacunan? ¿Por qué hay tan pocos médicos y enfermeras que se vacunan? Pues la verdad es que no tengo una respuesta definitiva a esto porque no he hablado con suficientes compañeros, pero mi impresión es que muchos sanitarios no se vacunan por pereza y porque, aunque sea triste decirlo, muchos sanitarios son unos acojonados y son muy malos pacientes, y aunque les da igual pinchar a una persona, les da bastante mal rollo que les pongan una vacuna. Es triste, pero es cierto. A mí personalmente me parece muy importante. Yo me la pongo todos los años porque en su día, cuando la Xunta me envió la instrucción a nuestro punto vacunal, me ofrecieron una información bastante convincente. Estaba basada en una serie de puntos, pero el primero y el más importante es el de primum non nocere. El primer pilar de la ética médica es no hacer daño a nuestros pacientes. Si yo estoy sin vacunar, puede ocurrir que cuando yo contraiga el virus de la gripe, durante los 2 primeros días de incubación, en los cuales yo me sentiré completamente bien, estaré pasando consulta y contagiando la gripe a una serie de pacientes míos, algunos de los cuales podrían fallecer por culpa de que yo les he contagiado, y es algo que éticamente no me puedo permitir. Y el segundo motivo que me parece también muy importante por el cual los sanitarios debemos vacunarnos es por simple militancia. Es decir, la vacuna de la gripe tenemos clarísimo que es una vacuna absolutamente inofensiva. Es verdad que la inmunogenicidad no es de un 99% como la que tienen la mayor parte de las vacunas infantiles que ponemos, pero lo que sí que tenemos claro es que, sea más o menos eficaz, es completamente inofensiva. Y no podemos permitir que en estos tiempos en los que hay tantos pseudocientíficos, tanta gente con terapias alternativas y tanto antivacunas, que utilicen nuestra baja tasa de vacunación como un argumento a favor de que la vacuna de la gripe es, bueno, pues todas estas chorradas que se les da a ellos por inventar, de que si es que es para facturar mucho dinero, o que si es una conspiración de la malvada industria farmacéutica, o que si es una conspiración del gobierno para inyectarnos una sustancia que nos tenga controlado. Todo este tipo de chorradas, si nosotros los sanitarios no nos vacunamos, estamos un poquitín apoyando a esas personas, y por tanto creo que es un deber moral del sanitario el vacunarse, como os decía, por no contagiar a nuestros pacientes, lo cual es uno de los primeros pilares de la ética médica, y en segundo lugar, por militancia. No debemos permitir que por culpa de la charlatanería ciertas personas que sí se tienen que vacunar porque tienen riesgo de muerte estén sin vacunarse por miedos infundados causados por charlatanes. Y bueno, ¿qué ocurre con ese protocolo de los ancianos? ¿Por qué la Xunta de Galicia dice que hay que vacunar al mayor de 65 o incluso al mayor de 60?
Pues se ha hecho sencillamente por convenio. Evidentemente, como os había dicho en el vídeo de la hipertensión y en el vídeo del colesterol, igual que no hay un valor de tensión a partir del cual la persona entra en una espiral de autodestrucción, tampoco existe una frontera de edad en la cual todo ser humano de repente se convierte en una persona sensible. Sencillamente que a partir de los 65 años es estadísticamente frecuente encontrarnos con una alta tasa de personas que padecen broncopatías crónicas, que padecen patologías cardíacas, etcétera, etcétera. Entonces se ha fijado ese criterio simple porque es que la otra posibilidad de hacer un análisis individualizado de cuál es el nivel de inmunidad de cada individuo, pues a lo mejor requeriría una entrevista en la cual habría que preguntarle 35 o 40 ítems, lo cual no haría ágil el averiguar quién debe vacunarse y quién no. Y por eso se ha puesto pues ese criterio holgado de los 60-65 años como frontera a partir de la cual el paciente debe vacunarse. Pero evidentemente no es algo absolutista. Al fin y al cabo existe gente de 70 y pico años que corre ultramaratones y probablemente esas personas pues tengan un estado orgánico que les permita padecer la gripe sin el más mínimo riesgo de complicaciones. Pero con carácter general, a mí me parece que es una buena medida el aplicar la regla de los 65 años. Y bueno, ¿y por qué se hace tanto hincapié en el paciente institucionalizado? Si abrís la página web de la Xunta veréis que hace bastante hincapié en que tanto trabajadores como personas ingresadas en residencias de ancianos, etcétera, etcétera, estén vacunadas. ¿Por qué? Pues porque en una institución cerrada el riesgo de un brote epidémico es mucho más alto y además mucho más explosivo. Es decir, es muy fácil que se dé la situación de que en una residencia pues empiece un anciano con gripe y que a lo mejor en 48 horas toda la residencia esté con gripe. Si habéis visto pues esas míticas noticias de lo que ocurre a veces en esos cruceros, que de repente la mitad de los turistas del crucero empiezan todos con una gastroenteritis, pues imaginaos lo que puede ocurrir también en un asilo con el virus de la gripe. Es decir, puede ser un auténtico desastre y una sobrecarga, un desbordamiento del personal a su cuidado. También hay otra razón, y es que desgraciadamente cuando una persona ingresa a un asilo muchas veces es no solo porque tenga una edad avanzada, sino porque ha desarrollado una serie de patologías incapacitantes que hacen que requiera de los cuidados de otra persona. Entonces, bueno, la mayor parte de estas patologías, aparte de ser incapacitantes, también cursan con un alto riesgo de fallecimiento ante la gripe, por lo que os decía antes, gente que tenga algún tipo de parálisis debido a una enfermedad cerebral vascular, aquella persona que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, son gente que tiene mucho más riesgo de complicaciones. Entonces, bueno, pues por eso la gente que está institucionalizada, si ya solo por ser anciana ya tenía un alto riesgo, pues al estar institucionalizadas, doble motivo para no escatimar vacunas en este tipo de población. De todas formas, bueno, me quedo con las ganas de explicaros un poquito más de cómo es la gripe y qué podemos hacer para sobrellevarla lo mejor posible, pero vamos a esperar a, pues probablemente en torno a enero, cuando comience el brote vacunal, haremos un vídeo monográfico sobre qué es la gripe, qué puedo hacer para evitar contagiarme y contagiar a los demás, y bueno, y qué medidas hay a nuestro alcance, que no son demasiadas, para intentar pasar esa semana pues con el menor sufrimiento posible. Pero bueno, por lo que llevamos hasta ahora creo que es más que suficiente. Así que me despido hasta el próximo vídeo. Hasta luego.